Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quería mostrarles el avance de esta fuentecita, que si recuerdan la hice con el método del ácido y que tuve la oportunidad de mandar a hacer placas y bueno, le hice una placa un poco más profesional, ¿no? Que la que tenía ahí. Además tiene otras funciones un poco mejor, así que vamos con eso. Lo primero que vamos a ver es el esquemático. Realmente mucho no cambió, pero como mandé a hacer una placa afuera, es decir, un fabricante profesional, me di el gusto de hacer unas buenas modificaciones. Bueno, en primer lugar puse un LED, súper importante, ¿no? Yo no tengo esa costumbre de poner LEDs, pero está bueno porque uno de un golpe de vista sabe si la placa está alimentada o no. Bueno, esto está prácticamente igual. Las dos modificaciones que hice están acá. En primer lugar, en el feedback me di el gusto de poner más resistencias. Por ejemplo, si yo necesito armar algún valor de resistencia que no es comercial, acá dejé una serie, ¿no? Y acá dejé la resistencia que va a tierra. Y lo mismo hice con la capacidad de lo que sería la programación de la frecuencia de la fuente. Dejé un capacitor en paralelo a estos dos y estos en serie. Si llegase a ver algo que yo no uso, por ejemplo, si uso C13 y C2, C3 le pongo un puente y listo. Y acá hacemos lo mismo, si usamos R5 y R6 no hace falta, se pone un puente y ya está. Pero bueno, eso lo dejé a propósito para que si tengo que encontrar algún valor que no es comercial, lo armamos fácil. Pero lo que les quería mostrar, básicamente, es esto, que está acá abajo. En primer lugar, la tensión de entrada no va a ser más la tensión de salida. Todas las salidas van a una bornera que está acá. Sino que para que sea perfectamente simétrica, la fuente, que es lo que yo quiero, lo hago pasar por un regulador. Por ejemplo, si yo ingreso con 9 volt y quiero tener una fuente de más o menos 5 volt, a la parte positiva lo hago pasar por un 78L05. ¿Está bien? Entonces, así queda regulado en 5 volt. Y para la salida, hacemos lo mismo, que esto sí lo habíamos hecho en la placa que hice de manera casera. Pasamos por un regulador y además ahora le agregué un filtro. Entonces acá en la bornera tenemos la salida positiva regulada, la salida negativa regulada y la tierra. Así que vamos a ver un poquito ahora cómo calculamos esta fuente. Bien, para calcular esta fuente es muy sencillito. Vamos a usar el Excel que vimos en el video anterior. Después les dejo el link. Básicamente yo quiero entrar con 5 volt y salir con 15 volt negativo. Y después lo voy a regular a 9 volt con el 79L05, ¿no? El regulador negativo. Entonces, bueno, cargamos todos los valores. Yo la calculé para 100 mA porque el regulador más que esa corriente no da. Un ripple de 100 mV, igual después vamos a usar el filtro que nos recomienda el datasheet y lo vamos a analizar. Y la quiero usar en la frecuencia máxima que son 100 kHz. ¿Qué es lo que me interesa de acá? Una capacidad de 318 picofaradios. Después tenemos una bobinita de 28 microhenry, ¿no? Acá le puse la notación científica. Si corremos la coma un lugar hacia la derecha, pasamos a micro, me da 28,6. Después tenemos una capacidad de salida de 71 microfaradios aproximadamente. Y después lo que hice fue cargar esta fórmula que está acá y en función de R1 despejé R2. Por lo tanto, si por ejemplo R1 es de 10K, R2 tiene que ser de 110K. Yo en este caso uso 100 porque como después voy a un regulador no me interesa que tenga los 15 volt exactos. De todas formas acá abajo si se pierden yo les dejo una foto. Después esto lo subo a GitHub donde en esta foto ustedes pueden venir a ver quién es R1, quién es R2 y bueno, no se pierden, ¿no? Y por último le puse el filtro, que es un filtro LC. Así que vamos a ver en Let Spice cómo funciona este filtro. El filtro que me recomienda el datasheet en realidad está formado por un inductor de 1 microhenry
y un capacitor de 100 microfaradios. Yo de 1 microhenry tengo, pero son muy chiquititas las bobinas, así que voy a hacer la simulación con los componentes que tengo acá, que son de 10 microhenry. Pero acá empieza el problema. ¿Por qué? Supongamos, yo tengo este inductor. Si hacemos clic derecho, podemos poner todas las características del inductor que querramos, ¿no? Inductancia, pico de corriente, resistencia serie equivalente, resistencia paralela, capacitancias, etc. Todas las porquerías parásitas que tienen los componentes que nosotros nos deseamos. Si obviamente el componente es 100% ideal, es decir, 100% inductivo, todas estas características son 0. Pero como sabemos, en la realidad eso no existe, así que en el LTSpice podemos simular qué es lo que ocurre cuando yo aplico este filtro. El problema es que yo no tengo las características de mi bobina. ¿Por qué? Porque estoy usando una bobina que saqué de una Mother. La verdad que no recuerdo, pero no la fui a comprar, no sé, a DigiKey. Si ustedes compran esta bobina de un fabricante serio, obviamente que el fabricante las ensayó, les va a dar la frecuencia del ensayo, les va a dar un montón de características donde ustedes la van a poder cargar acá. Como yo no las tengo, lo que hice fue seleccionar algún inductor más o menos parecido al mío, con alguna característica por ahí parecida. Lo único que yo podría medir es la resistencia serie equivalente y le damos OK. De esa manera vamos a hacer la simulación con un inductor de la vida real, no con algo ideal. Así que eso nos puede acercar un poco a la realidad. Y lo mismo hacemos con el capacitor. Yo estoy usando un capacitor de 100 microfaradios, obviamente electrolítico, así que eso también elegimos uno comercial y nuevamente vamos a tener una simulación bastante cercana a nuestro proyecto, ¿no? A nuestro caso. Entonces vienen acá Simulate, editan el comando simulación y lo que vamos a hacer es un sweep, es decir, un análisis de bode. Es decir, vamos a barrer en frecuencia a este circuito y ver cómo se comporta. Entonces acá pongo el número de puntos por década, la frecuencia de inicio y la final. Arranco en 100 Hz y termino en 50 MHz. Le damos OK y el programa ya sabe que lo que tiene que hacer es una simulación en frecuencias, es un diagrama de bode. Le damos Run. Cuando seleccionamos acá nos va a dar la respuesta. Es decir que acá el filtro lo que se observa es que a partir de una cierta frecuencia, que es 1 sobre 2pi raíz cuadrada de L por C, les va a dar la frecuencia de corte que está a lo menos 3 dB, que está por acá arriba. Y a medida que aumenta la frecuencia, obviamente la atenuación es mayor. Y bueno, acá tiene una especie de rebote. Esto es importante analizarlo porque a veces suele haber resonancias. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Si yo acá pongo todo 0, vamos a hacer de cuenta que el inductor es ideal, le damos a Run y bueno, y acá se ve que para ciertas frecuencias en vez de atenuar como que amplifica, porque entra en resonancia. Ese no es nuestro caso porque obviamente el inductor que tenemos no es ideal, es uno real. Pero es importante hacer este tipo de análisis para saber cómo se comporta nuestro circuito. Pero no es la única opción. Vamos al laboratorio y ver qué podemos hacer. Bien, lo que tenemos acá entonces es la salida del generador de funciones que pasa por dos resistencias de 100 ohm en paralelo para formar 50 ohm. Y acá vamos al inductor de 10 microhenry que es exactamente igual al que yo tengo en la placa como filtro y después un capacitor de 100 microfaradios. Así que vamos a ver en el osciloscopio a ver qué pasa. Bien, antes que nada disculpen el ruido, lo que pasa que al generador de funciones una vez me di cuenta que levantaba temperatura y le agregué un cooler. El generador trajo la cavidad pero no tenía el cooler, así que se ve que los chinos para ahorrárselo no lo pusieron. Pero bueno. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo acá? En primer lugar, arriba estamos viendo la señal celeste o azul, así no me critican. Tenemos lo que es la salida del generador o la entrada del filtro. Y en amarillo tenemos la salida del filtro. Noten que abajo puse las escalas, ¿no? Lo que sería voltaje pico a pico de cada una de las señales. Y por último, a la derecha, en celeste, la frecuencia. Básicamente lo que quería hacer es un barrido de frecuencia a ver si en algún momento
atenúa y en algún momento amplifica. Y observemos, ahora en un ratito está ahí, empezó de nuevo, arranca a frecuencia baja, atenúa bastante, tenemos más o menos 200 milivolt pico a pico de la señal amarilla, y a medida que aumenta la frecuencia, hasta ahora se mantiene, pero ahí llega un momento que se agranda un poquito, ya tenemos 300 milivolt, ahí volvió a bajar a 200, o sea que es como que tiene alguna resonancia por ahí dando vueltas, que es normal. Estos problemas se pueden arreglar. Yo no lo voy a hacer porque la verdad es que esto es un análisis un poco profundo, pero cuando están dando en la placa este filtro anda bien, pero este problema de resonancia se puede arreglar compensando el filtro. Hay una nota de aplicación de Texas Instruments que enseña a arreglar este tipo de problema, pero bueno, sería un tema para otro video. Más que nada quería mostrarles cómo se comporta el filtro, ya que el datasheet me decía que bueno, que ponga un inductor de 1 microhenry y yo le mandé uno de 10, porque es lo que tenía a mano. Entonces dije, bueno, vamos a analizarlo un poco y a mostrar qué es lo que sucede cuando uno cambia las cosas. Normalmente los datasheets dicen marca y modelo de inductores, capacitores, de todos los componentes a usar. En este caso yo no lo busqué, creo que no está, pero en caso de estar, habría que respetarlo para que el proyecto quede lo mejor posible, ¿no? Obviamente. Si ustedes cambian de modelo, como siempre digo, hay que entrar a la hoja de datos, cargar la información que nos ofrece el fabricante e ir al LTSpice y hacer la simulación correspondiente. Acá tenemos la placa, entonces acá tenemos la entrada, que yo a último momento al final cambié un poco el proyecto, porque acá quiero una señal simétrica de más o menos 9 volt, pero es prácticamente lo mismo. Acá está el LED, acá está el integradito. Esto que está muy piola, yo tuve que usar 3 capacitores y el cuarto lo tuve que puentear. Como yo les había dicho, tenemos la opción de jugar con los valores de los capacitores en serie y en paralelo y tratar de conseguir el valor de capacidad que nos pide el datasheet. Acá está la bobinita, a mí me había dado 28 microhenry, encontré 33, así que no es mucha la diferencia. Bueno, acá están los capacitores, acá está el filtro LC, a ver si se ve bien. Acá está el filtro LC y acá, y por último acá tenemos los dos reguladores. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno, lo más lindo de todo es el LED, obviamente. Midiendo entre tierra y una de las salidas, tenemos la salida negativa, menos 8,95. Y la otra salida, 9 volt. O sea, ahora sí tenemos una salida perfectamente simétrica. Bueno, casi perfecta. Y estamos entrando ahora con 12. Yo cambié un poco los valores, pero anda igual. Obviamente, como siempre digo, cuando ustedes se salen de los cálculos hechos, pierden un poco de eficiencia. Y si medimos entre puntas, tenemos los 18 volt. Así que están dando bien. Vamos a darle un poquito de carga y ver qué ruido tenemos. Bien, estamos con el osciloscopio ya, con la cámara acomodada. Así que vamos a medir la salida, que es lo más importante. La salida negativa, ¿no? Que es la que pasa por la fuente switching. Entonces vamos a ubicar. Ahí está. Bueno, tiene un poquito de ruido, pero la verdad que creo yo que es bastante aceptable. Perdón, ahí está. Más o menos tenemos un valor pico a pico de 7 mV, 5, 6 y un valor RMS de 4. La verdad que está bastante bien. Vamos a medir ahora antes del filtro, que es lo más interesante. O sea, yo tengo el regulador de tensión y después tengo el filtro LC. Vamos a medir ahí. Bien. Y ahí, como podrán observar, hay bastante ruido. Tenemos un valor pico a pico de 100 mV y un valor RMS de 20 mV. Así que yo creo que es muy importante la presencia del filtro LC para este tipo de fuentes, porque la idea de usar esta fuente simétrica no en el laboratorio es alimentar alguna operacional, algún DAC,
algún generador de funciones, como ya vimos en el video anterior. Bueno, un montón de aplicaciones que requieren de fuente simétrica. La verdad que viene bien tener este tipo de fuentes. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video, me dejen algún comentario y nos vemos la próxima. Chao, chao.